Reintroducen la ley de ajuste venezolano en el Congreso de Estados Unidos. Una nueva oportunidad que podría dar la residencia a más de 400.000 venezolanos. Esta propuesta busca brindar estabilidad a miles de familias que hoy viven en la incertidumbre. Pero, ¿qué implica realmente esta ley? ¿Quiénes podrán beneficiarse? ¿Y qué obstáculos enfrenta para ser aprobada? Si tienes TPS, por ejemplo, ¿podrías beneficiarte? Hoy te doy detalles de esto y te cuento todo lo que necesitas saber sobre esta iniciativa que podría cambiar el futuro de la comunidad venezolana o parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y en este episodio número 22 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la reintroducción de la ley de ajuste venezolano. Este proyecto legislativo busca ajustar el estatus legal de ciertos venezolanos a la residencia permanente, si se cumplen con los requisitos, mientras el gobierno de Donald Trump puso fin al TPS para muchos. Así que esta ley podría perfilarse como una alternativa para brindar estabilidad a un segmento de esta población venezolana, a quienes han contribuido a sus comunidades. Pero antes te pido que te suscribas, le des me gusta y compartas. También activa las notificaciones. El 1x10 periodístico, envíalo a 10 familiares y amigos por las distintas redes sociales y así vencemos la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias para apoyar este proyecto periodístico independiente. Y además te invito a sumarte a nuestro Patreon. Estamos muy felices porque estamos reactivando nuestro Patreon, y hazte patreonero o patreonero informativo, como hemos llamado a quienes se unan a esta comunidad, para que me ayudes a combatir la desinformación, y vas a tener acceso temprano a los temas que vamos a ir tocando y contenido extendido de episodios exclusivos que vamos a ir construyendo a medida que vaya creciendo la comunidad. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Así que te dejo el enlace en la descripción y fijado en los comentarios y aquí arriba en la pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice, o se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, y únete a nuestra comunidad, apoya este proyecto periodístico independiente. Ya vamos a entrar en materia, pero antes quiero hacer algunos anuncios que ya lo he estado diciendo aquí desde el día de ayer, pero quiero compartirlo nuevamente para que ustedes ya estén claros, sepan cuándo esperar este podcast y los otros contenidos de este programa. Y es que a partir de esta semana, Ricardo lo dice migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos, pendientes con los horarios, porque a veces va a salir alrededor del mediodía, otras veces más tarde, pero de lunes a jueves fijo. Ya todo va a depender del ciclo noticioso y cómo se vaya desarrollando. Además de esto, los días lunes estaremos en vivo con Ricardo lo dice en vivo, abordando temas cruciales sobre Venezuela y su impacto en la región. Pendientes con Ricardo lo dice en vivo. Y si surge algún tema, vamos a decir un tema de última hora que esté vinculado con migración también, los domingos vamos a tener un episodio especial dominical, dominguero, con detalles sobre lo más relevante en los temas de migración en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder. Aquí vamos a estar también incluyendo temas de investigación un poco más a profundidad, además de lo que se genere de última hora que podamos tocar en este espacio. Sobre la ley de ajuste, ahora sí. Yo sé que ya muchos saben lo que es la ley de ajuste. Ya este es el tercer episodio de esta temporada que le estamos dedicando a la ley de ajuste venezolano. En el primero hicimos como un panorama general. En el segundo episodio vinculado a la ley de ajuste entrevisté a Mildred Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de My Voice Counts, que es una organización que viene impulsando este proyecto de ley. Así que ahora, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que se está sabiendo en estos últimos días? Y es que el 13 de febrero de 2025, un grupo bipartidista de congresistas encabezados por Darren Soto, María Elvira Salazar, Debbie Wasserman Schultz y Federica Wilson presentaron nuevamente en el Congreso, en la Cámara de Representantes, particularmente la Cámara Baja. Recuerden que esto es un Congreso bicameral, el proyecto de ley denominado Venezuelan Adjustment Act, o Ley de Ajuste Venezolano. El anuncio oficial fue realizado el 19 de febrero y pues vamos a ver si le podemos mostrar allí
allí directamente el proyecto de ley. Este documento busca autorizar al Departamento de Seguridad Nacional para ajustar el estatus migratorio de ciertos ciudadanos venezolanos a la residencia permanente o a la residencia permanente en los Estados Unidos. Entre los puntos claves del documento se establece que podrán beneficiarse los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes de una fecha en específica que ya te voy a mencionar y han permanecido en el país al menos un año de manera continua, además de su cónyuge y sus hijos menores de 21 años. También aclara que aquellos con antecedentes penales graves o que hayan participado en persecución por razones políticas, religiosas o raciales quedarían excluidos del beneficio. Si la ley es aprobada, quienes soliciten el ajuste de estatus no restarán cupos a los visados de inmigrantes asignados anualmente, ya que se trata de un mecanismo especial que no afectará los números regulares de inmigración. Además, incluye protecciones para quienes ya están en procesos de deportación, permitiéndoles solicitar el ajuste sin necesidad de presentar una moción separada. A ver, vamos a empezar desde el principio para entender bien lo que es la ley, para reforzarle a los que todavía no saben y a los que ya saben, pues ya esto va a reforzar también el conocimiento que tienen en esta área. ¿Y por qué es tan importante para la comunidad venezolana que comprender qué es lo que está en juego aquí, qué es lo que se está proponiendo? Vamos a entender contextos, antecedentes y lo que significa esta nueva reintroducción, porque en cada congreso hay que reintroducir los proyectos de ley porque en este caso la balanza de poder en los partidos está a favor de los republicanos. Ellos tienen el control de, como les decía, esto es un congreso bicameral, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen el control de ambas cámaras. La Ley de Ajuste Venezolano es una propuesta legislativa que busca transformar el estatus migratorio temporal de ciertos venezolanos en Estados Unidos en un estatus permanente. En otras palabras, de poder cumplir con los requisitos establecidos, los beneficiarios podrían obtener la tan anhelada Green Card o la tarjeta verde que les permitiría trabajar, estudiar y vivir en este país sin temor constante a deportación o cambios abruptos en sus derechos migratorios. Ya en este espacio hemos hablado de este proyecto de ley, pero lo que ahora es noticia es que avanza en el nuevo Congreso de forma bipartidista, y cuando digo avanza es que por lo menos hay una reintroducción de la ley, y es que fue reintroducida, como les contaba, el 13 de febrero de 2025 por un grupo de congresistas de ambas bancadas políticas, destacando figuras como la republicana María Elvira Salazar y los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz y Federica Wilson. La propuesta surge en un contexto de alta incertidumbre, ya que muchos venezolanos en Estados Unidos dependen del estatus de protección temporal, el cual podría llegar a su fin en los próximos meses para quienes entraron en 2021, y ya sabemos que para los que se acogieron a la redesignación de 2023, que fue otorgada por Biden, ambas fueron otorgadas por Biden, pero la más reciente se les vence en abril y ya Trump ha eliminado este beneficio temporal. En este sentido, la Ley de Ajuste Venezolano se perfila como una alternativa que ofrece estabilidad a una comunidad que ha vivido años en el país y que ha contribuido significativamente a la sociedad y a la economía, especialmente en estados con alta concentración de venezolanos como los condados de Miami-Dade, Broward y Orange en Florida. Ahora, ¿por qué esta ley es necesaria? La situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos ha estado marcada por medidas temporales como el TPS y el paro humanitario, ambas otorgadas por la administración de Biden, pero ninguna de estas representa una solución definitiva. No son soluciones definitivas, pero han sido alivios que han ayudado a los venezolanos a estar temporalmente aquí, en este país, mientras sigue la dictadura en Venezuela. Y de cierta manera también permiten no estar acumulando un tiempo irregular y en el futuro poder hacer cualquier ajuste legal o migratorio que esté apegado a la ley. El TPS aprobado en 2021 vence en septiembre de 2025, mientras que el de 2023 expira en abril de este mismo año y pues ya se ha finalizado. Que a propósito de esto, Donald Trump finalizó el estatus de protección temporal para venezolanos, pero es importante recalcar que hay una demanda en curso. Cuando hablamos de esta demanda en curso, es que la Alianza Nacional del TPS, junto con un grupo de venezolanos, han demandado a la administración de Trump porque el documento dice que en Venezuela ya se ha mejorado la situación en crimen desde el punto de vista económico y salud pública, y por eso los venezolanos pueden regresar. Y además habla de un interés nacional y seguridad nacional porque vincula a los tepecianos, a los beneficiarios del TPS, con
el Tren de Aragua. Es decir, un despropósito total, porque para aplicar al TPS se requieren datos biométricos y pues verificación de antecedentes, etcétera. Y sobre esto también la demanda está enfocada en el tema de racismo, y además de eso, que las condiciones en Venezuela todavía no han cambiado, entre otras cosas. Entonces, quería aclarar que esta demanda va en curso y hay un episodio completo aquí en el que entrevisto a una de las demandantes. Lo puedes ir a ver, te lo voy a dejar etiquetado aquí en la pantalla para que vayas y veas este episodio en lo que termines de ver que está en curso. Con respecto a esta expiración, y también les voy a comentar, vamos a decir, las diferencias, ¿no?, entre el TPS y lo que vendría siendo esta ley y por qué no deberían excluirse una de otra. Esto deja, lo que está pasando ahora con esta administración, deja a cientos de miles de personas en un limbo legal, sin garantías de renovación, especialmente con la incertidumbre política en Washington. A esto se suma que los procesos de asilo en Estados Unidos están completamente saturados, con tiempos de espera que superan los 6 años, según datos del National Immigration Forum. Para muchos, esta ley representa la única vía realista para acceder a un estatus permanente y dejar de depender de decisiones gubernamentales que pueden cambiar con cada administración, porque es una realidad. El estatus de protección temporal fue una ley que se aprobó inicialmente con la promoción y el impulso de los salvadoreños, que ha beneficiado a otras nacionalidades, pero está a discreción del gobierno, del Ejecutivo. Ojo, eso no quiere decir que el presidente puede violar la ley y eliminarlo cuando quiera, porque si no tiene las razones para eliminarlo, pues legalmente se pueden ejercer acciones, que es lo que está haciendo la Alianza Nacional TPS junto con otras organizaciones como el Venezuela American Caucus, y pues que está apoyando a esta sombrilla principal, que es la Alianza Nacional TPS, y un grupo de venezolanos que ha decidido demandar a la administración de Donald Trump. Esto es un país de leyes. Aquí esto no es Venezuela, esto no es una república bananera. La incertidumbre es mayor aún ahora que la administración de Trump ha ordenado una pausa administrativa en la tramitación de solicitudes de inmigración para ciertos migrantes que ingresaron legalmente bajo programas de la era Biden, incluidos miles de venezolanos que llegaron con el parol humanitario. Según un memorando interno obtenido por CBS News, la pausa afecta solicitudes pendientes de beneficios migratorios, incluidos permisos de trabajo y los procesos de ajuste de estatus que podrían llevar a la residencia permanente. En el episodio anterior, por cierto, en el que hablo del asilo y hablo de estas nuevas medidas, puedes ver más detalles de esto. También te lo voy a dejar tagueado aquí si te interesa esta información. Esta medida, justificada bajo preocupaciones de fraude y seguridad nacional, ha generado un limbo para quienes confiaban en estos programas como una vía para regularizarse. En concreto, la pausa afecta a las renovaciones de permiso de trabajo, solicitudes de asilo y procesos de ajuste de estatus de quienes estaban dentro de estos programas antes de su eliminación. Estoy hablando de los programas de, por ejemplo, el Parol y otros programas que ya tú puedes ver a detalle en este episodio que te voy a dejar aquí. Esto refuerza la urgencia de una solución legislativa como la ley de ajuste venezolano. Y no es que no haya existido otro tipo de legislaciones previas, porque sí ha existido. Los tepecianos aquí tienen décadas, como les estaba diciendo, El Salvador y otros países tienen, muchos años más que los venezolanos con el TPS. Están también el grupo de los Dreamers, que han querido los dos buscar una solución legislativa para que les dé el camino a la residencia. Es gente que ha estado aquí por mucho tiempo y está aportando al país. Es decir, no somos los primeros en esta lucha. Sin embargo, esta lucha también es muy válida. Que esta ley como tal permitiría a quienes cumplen con los requisitos acceder a un estatus migratorio, pues que establece sin depender, se establece pues sin discrecionalidad de un gobierno de turno. Y eso es muy positivo. Es como la ley de ajuste cubano, que es el precedente de esta ley. Y yo entiendo que las organizaciones que promueven iniciativas que pueden beneficiar a los migrantes tienen agendas diferentes, muchas veces alineadas con agendas de partidos políticos. Y eso incluye ciertas ideologías distintas. Pero un beneficio no debería excluir a otro. Y este espacio, aquí en este espacio como tal, yo no hago activismo, yo hago periodismo. Sí entrevisto a activistas porque son fundamentales, la base de los que mueven estas organizaciones. Pero estos activistas yo les pido que entiendan que esto es un espacio plural. Y lo digo porque aquí damos espacio para
todo lo que beneficia a nuestra comunidad. Yo quería aclarar que esta es una ventana independiente y así seguirá siendo en pro de nuestra comunidad, informando, pero al mismo tiempo también promoviendo la empatía, empoderando a la gente con información y alentándolos a tener un pensamiento crítico. Siempre será así y esa es mi labor como periodista. Y por cierto, cualquier irregularidad que yo pueda comprobar, y esto lo quiero dejar claro, y que esté en mis manos y que tenga pruebas, aquí yo no voy a especular con nada. Ténganlo por seguro, que yo seré el primero en decirlo y denunciarlo, porque yo sé que esto toca intereses políticos. Así que, dicho esto, el impacto de esta ley tendría no solo como tal influencia a nivel migratorio, sino también económico y social. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha demostrado ser una de las más trabajadoras y emprendedoras, con miles de pequeños negocios establecidos en diferentes sectores, desde la gastronomía hasta la tecnología. E incluso también estos datos que viene recopilando esta organización, My Boy Scouts, pues habla de la cantidad de médicos, miles de médicos profesionales. Los venezolanos destacan por un nivel educativo superior al promedio, por ponerles un ejemplo. También el tema del ingreso, hay estudios. Sin embargo, la falta de una residencia permanente les impide acceder a mejores oportunidades laborales, financiamiento y estabilidad en su futuro. Si la ley de ajuste venezolano es aprobada, estos venezolanos no solo podrían regularizarse, sino que también contribuirán aún más a la economía del país, ya que muchos dejarían de trabajar en la informalidad y podrían acceder a mejores empleos. La referencia inmediata para esta ley es la ley de ajuste cubano, que ha permitido que miles de cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. La crisis venezolana, sin embargo, ha generado el mayor éxodo en la historia de América Latina, de las Américas, del hemisferio. La pregunta que muchos se hacen es clara: si los cubanos se le concedió este mecanismo especial para obtener la residencia, ¿por qué no se hace lo mismo con los venezolanos, quienes han huido pues de un régimen autoritario, de persecución política, crisis humanitaria y un colapso económico sin precedentes? Recuerden que aquí todo con el tema del comunismo viene de Cuba, y Cuba fue una influencia fundamental en esta revolución bolivariana de Hugo Chávez y que es la dictadura pues que ahora mantiene Maduro. Ahora, ¿quiénes pueden beneficiarse de la ley de ajuste venezolano? Según el texto de la propuesta, podrían aplicar a aquellos venezolanos que hayan ingresado a Estados Unidos, y ahora sí, te comento la fecha, porque este es un deadline, es una fecha y es importante decirla, que no tiene la ley de ajuste cubano. Antes, mejor dicho, del 31 de diciembre de 2021 y que hayan vivido de forma continua en el país por al menos un año antes de presentar la solicitud. Esto hace una diferencia, como les comentaba, con la ley de ajuste cubano, pues esta no tiene fecha tope de entrada o deadline. Esto ha sido uno de los puntos que se ha cuestionado de este proyecto, pero la propia Mildred Rodríguez, directora ejecutiva de My Boy Scouts, que como les dije promueve este proyecto, me dijo que la fecha era por el año en que se empezó a trabajar y a recopilar los datos disponibles para ese entonces y las estimaciones que tenían. Sin duda que esta es una ley que beneficiaría a muchos profesionales que en su mayoría entraron antes de la crisis fronteriza, y esto hay que decirlo, con las entradas de venezolanos, probablemente muchos por avión. También se incluyen aquí en este proyecto, además de este grupo que entró antes de esta fecha que les estoy comentando, pues los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los solicitantes principales. Sin embargo, hay restricciones. No podrán acogerse a esta ley quienes tengan antecedentes penales graves, que hayan cometido delitos de depravación moral o hayan participado en actos de persecución política, religiosa o racial. La intención es que la regularización beneficie únicamente a quienes han demostrado integridad y han contribuido de manera positiva a sus comunidades. El impacto de esta ley va más allá de lo individual. No solo significaría estabilidad para los venezolanos, sino también una mayor seguridad jurídica para el país y un beneficio económico significativo. La integración formal de cientos de miles de personas en el sistema fiscal y laboral fortalecería sectores claves como la construcción, la salud, la educación, la tecnología. Además, en términos políticos, el Congreso de Estados Unidos enviaría un mensaje claro de respaldo a quienes han huido de dictaduras, reafirmando su compromiso con los valores democráticos. Es decir, la ley de ajuste venezolano es mucho más que una simple propuesta migratoria. Es una oportunidad para que miles de venezolanos puedan consolidar su vida en Estados Unidos sin vivir en la incertidumbre, y vista así
como propuesta es una propuesta muy buena. Es una apuesta a la estabilidad, a la dignidad y al reconocimiento de la comunidad que ha dejado atrás un país en crisis, que busca un futuro mejor. Aunque no arroparía a todos los venezolanos, es una solución para muchos. Pues sería la diferencia entre seguir atrapados en un ciclo de permisos temporales y finalmente poder construir un hogar en este país sin el temor a ser deportados de un día para otro, como han estado miembros de muchas otras comunidades. Además, también terminaría beneficiando quizás a otros que no entraron como tal en este tope de la fecha. Y hablo a futuro, a un mediano o largo plazo. Recordemos que las familias crecen, hay matrimonios, hay hijos, y aquí también el componente político es importante. Pues si bien ahora tienen un apoyo bipartidista, la mayoría de estos congresistas que están reintroduciéndola en este nuevo Congreso son demócratas. Pero no olvidemos que el control de este Congreso actual está de ambas cámaras, tanto del Senado como la Cámara de Representantes, lo tienen los republicanos. Y este sería un momento importante para que demuestren que apoyan a los venezolanos de bien, trabajadores, y que aportan al país, más allá de los discursos de odio que generalizan, tildando a criminales a todos, que viene del mismo gobierno, viene del mismo presidente Donald Trump. Aquí lo hemos dicho, lo hemos documentado, lo hemos reportado, hasta sus funcionarios, como la propia secretaria de Seguridad Kristi Noem. Pero cuando uno piensa en lo que están haciendo los republicanos con los venezolanos, también se le hace, y para ser honesto, un poco difícil pensar que podrían apoyar una ley como esta y que complazca a su base más radical de votantes que se mueve, bueno, en base a falacias políticas. Sin embargo, la lucha por lograr avanzar sigue. Y lo que sí es cierto es que si los demócratas apoyan y hay republicanos que se suman, sería suficiente. Pero hace falta voluntad política y un trabajo de cabildeo incansable, porque los votos se pueden lograr con una parte de los republicanos moderados y con los demócratas. Hace falta cabildeo para esto, o lo que se llama lobby, que por lo que entiendo lo viene haciendo esta organización My Voice Counts. Y como yo mismo he podido ir al Congreso en las jornadas que ellos han tenido aquí. Yo creo que también deben considerar, y me refiero a los congresistas, que este lote de gente que se haría residente y posteriormente ciudadanos también votaría y que se multiplicaría esto en cuanto a votos para estos congresistas o vamos a decir, para el partido que realmente tome la batuta de esto. Pues hay esposas, esposos, hijos, otros familiares que se van a ir sumando a este beneficio. Es decir, para que los políticos también entiendan, esto tendría sus ventajas, más allá de toda la justificación con números, con pruebas que se da de la comunidad venezolana. Y esto hay que decirlo también porque vamos a estar claros. Los políticos se mueven por intereses políticos. Por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy día con el discurso de odio y criminalización de los venezolanos. Es un discurso político que está moviendo una base radical. Pero cuando tú le hablas a un político y le dices que esto lo va a favorecer, además de que va a favorecer a la comunidad venezolana, pues hay otro punto a favor del proyecto. Además del aporte que hace la comunidad de Estados Unidos. Dentro de estos tiempos, el río está revuelto, por decirlo de cierta forma, en lo que los venezolanos estamos en la opinión pública de los estadounidenses, en los titulares de los medios y en la boca de los políticos, siendo usados con fines partidistas. Aún más es importante destacar este tipo de proyectos e insisto, ningún proyecto excluye al otro. Pero como Rodríguez también me dijo, quizás puede ser este momento de tanto alboroto, de tanto racismo y xenofobia, puede ser un momento para que se puede tomar a favor y agarrar esa ola para voltear la matriz de opinión negativa que han sido pues falsas generalizaciones, porque por unos pocos criminales, que sí los hay, los criminales los hay, y son criminales no porque sean venezolanos, no porque sean salvadoreños, no porque sean peruanos, chilenos, mexicanos, no, los criminales son criminales y no son criminales por su nacionalidad. Que por cierto, yo siempre se los digo y se los repito y no me canso de decírselo, la tasa de homicidas convictos en Estados Unidos es mayor en los estadounidenses que los migrantes indocumentados. Eso lo dice el Cato Institute,
y que es este Instituto Libertario, al que yo siempre hago mención, pero como las cosas hay que repetirlas mucho, es un estudio que se viene haciendo hace tiempo. Pero el discurso de odio vende, eso así lo digo en el último, así lo digo, que es un formato de opinión, video editorial que yo publico en mis redes, mis otras redes como Instagram y TikTok. Vayan y lo ven, en el que hablo de lo último que dijo Donald Trump en el CPAC, que es esta conferencia conservadora, porque el discurso de odio vende, la criminalización de los migrantes vende. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué posibilidades reales tiene esta ley de ser aprobada? ¿Qué obstáculos enfrentan el Congreso? Ya hemos hablado antes de los obstáculos en el Congreso, pero también, después de conversar con Mildred Rodríguez, también yo le pregunté sobre los obstáculos. Entonces, ahí es donde están los detalles políticos y la estrategia que están usando los impulsores de esta iniciativa y que ahora, pues, como se han, vamos a decir, conocido en los últimos, en los días pasados, se ha reintroducido esta ley en este nuevo Congreso. Y es importante saber detalles de esto. Y este episodio va más a profundidad en el tema político, porque al final de cuentas todo es política, política con P mayúscula. Así se rige la sociedad, así se rigen, así se aprueban las leyes y así se beneficia a la gente en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Pero bueno, te hablo detalles de estos obstáculos y qué fue lo que me dijo Mildred Rodríguez y con respecto a cómo puede avanzar esto y las posibilidades de avance en unos segundos. Pero antes, ¿sabías que solo en enero de 2025 este canal en total llegó a casi 2 millones de visualizaciones? Pues así es. Esta es la oportunidad para que tu empresa u organización o marca llegue a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a miles de usuarios de este canal. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, tendrás un 20% de descuento en el primer mes de tu pauta con un contrato mínimo de 3 meses. Y así apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder, ningún grupo familiar, ningún partido político. No, hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. La reintroducción de la ley de ajuste venezolano no es la primera vez que se intenta. De hecho, esa propuesta ya había sido presentada en junio de 2023 durante el gobierno de Joe Biden, pero no logró avanzar en el Congreso. Ahora, con un gobierno republicano en la Casa Blanca y un Congreso que es de mayoría republicana, las cosas quizás se complican un poco más. Pero como les decía, también es una oportunidad, pues en política, 2 más 2 no siempre es 4. Uno de los principales obstáculos fue la oposición para aquel momento de algunos sectores republicanos que consideran que esta ley podría ser una amnistía encubierta para los inmigrantes. Y hablo de los sectores más conservadores. Este término de amnistía encubierta suele usarse en el debate migratorio por estos sectores más radicales, que se refiere a cualquier medida que permita a los migrantes indocumentados o con estatus temporal regularizar su situación sin pasar por los procesos tradicionales de inmigración. Para muchos republicanos esto era inaceptable, especialmente en un momento en el que Estados Unidos enfrentaba pues, una crisis migratoria derivada de los altos números de cruces fronterizos en los años pasados. Aunque hay que decirlo de forma responsable, sí Biden tuvo los números récords, por lo menos de entradas de venezolanos, pero que también venían en descenso antes de que Trump asumiera el cargo. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en diciembre de 2024 se registraron aproximadamente 44.000 arrestos en la frontera sur, una cifra que no se veía desde julio de 2020. Además, hay un sistema de asilo colapsado y otras comunidades que tienen muchos años luchando por una vía de residencia permanente, se los comentaba hace unos minutos, incluida comunidades de países que han tenido por muchos años el TPS antes que los venezolanos y los Dreamers o los llamados soñadores, por ejemplo. De hecho, en el pasado ya han existido proyectos de ley que no han avanzado más allá de la Cámara Baja, proyectos que han sido más integrales, que han incluido a más personas que tienen muchos años aquí y han abarcado a más beneficios. Y esto no debe ser un punto de separación y de odio.
No, porque entonces los que tienen Dreamers y son de origen mexicano se van a molestar porque los venezolanos le quieren aprobar. No, es que no debería ser así. Es que nosotros debemos alegrarnos por las victorias de nuestra comunidad latina en general. En Estados Unidos todos somos latinos. Eso cambia. Eso cambia en Estados Unidos, porque uno está en Latinoamérica y uno no se llama yo soy latino. No, es en Estados Unidos. Entonces aquí todos entramos a formar parte de este gentilicio de ser latino o ser hispano. Y una victoria para los migrantes de bien, que somos la mayoría, los que trabajamos y hacemos las cosas bien, debería alegrarnos a todos y debería apoyarse de cierta manera, mientras que una no limite o discrimine a otras. Y eso no tiene por qué pasar, porque se está buscando el beneficio de un grupo, otras buscarán el beneficio de otro, otras propuestas bajo una sombrilla más amplia buscan el beneficio de grupos migratorios más amplios, y todas son válidas. A esto que yo les estaba comentando hace unos segundos, vamos a sumar que este país tiene una deuda bipartidista muy grande de reforma migratoria, un sistema sin duda que está quebrado, y esto ha sido una falla de voluntad política de ambos partidos. Lo digo por la calle del medio. Falta de voluntad política de los republicanos y de los demócratas. ¿Por qué? Porque el tema migratorio vende, y hemos visto cómo a los migrantes los usan en época de campaña para fomentar el odio, para chantajear políticamente. No te apruebo esta propuesta porque no me interesa políticamente, no me beneficia. Pero los que están ahí son vidas humanas. Gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar, echar para adelante. En este país que es conocido como el país de las oportunidades, que es un país que fue construido por inmigrantes, que es lo más paradójico que contrasta con lo que piensan los ultraconservadores, y que piensan que por defender a la comunidad migrante están defendiendo criminales, cosa que promueve la xenofobia y promueve el racismo. Y este país tiene una larga historia de lucha contra el racismo sistémico, que se ha luchado por la discriminación, por la violación de los derechos a minorías. Esto no es nuevo en este país y la lucha continúa. Además, hubo quienes argumentaron que Estados Unidos no debería abrir más vías de regularización migratoria, y esto hablando con respecto a antes lo que pasó con esta ley previamente, pues que mientras que no se resuelvan los problemas estructurales del sistema, sectores conservadores como el influyente grupo de legisladores alineados con el presidente Donald Trump han sido particularmente críticos con cualquier propuesta que perciban como un premio para los migrantes que llegaron al país de manera irregular o bajo programas temporales de otra administración que no te favorece a ti políticamente. Así es el juego político. Muchas veces el juego político es macabro. Sin embargo, los impulsores de esta ley, como la congresista María Elvira Salazar, insisten en que esta iniciativa no es una amnistía, sino una medida humanitaria que reconoce la grave crisis que vive Venezuela y el aporte de los venezolanos que han hecho a la economía y a la sociedad estadounidense. Y vaya que María Elvira Salazar ha sido bien radical en la línea de Donald Trump. Salazar es una republicana de Florida que, ha sido una de las voces más fuertes a favor de esta ley, argumentando que los venezolanos no son migrantes económicos, sino refugiados que huyen de una dictadura y una crisis humanitaria sin precedentes. Y para que entendamos qué es lo que ella quiere decir cuando dice migrantes económicos, hace referencia a una denominación de quienes dejan su país principalmente por razones laborales o en búsqueda de mejores oportunidades económicas, sin estar forzados por persecución política, crisis humanitarias o conflictos graves. Esa es una gran diferencia con Venezuela, y esa fue una gran diferencia con Cuba. En este caso, el argumento de Salazar busca diferenciar a los venezolanos de otros grupos migrantes, enfatizando que su desplazamiento no ha sido voluntario, sino forzado por la crisis de Venezuela, cosa que es totalmente cierta. Esto refuerza la idea de que necesitan un tratamiento migratorio especial como la ley de ajuste venezolano o cubano, que le permita obtener la residencia en Estados Unidos bajo un enfoque humanitario. Salazar ha sido clara con su postura sobre la crisis en Venezuela. En declaraciones públicas y entrevistas
ha destacado que el régimen de Maduro ha sumido al país en una de las peores crisis humanitarias y políticas de la historia reciente, lo que ha obligado a millones de venezolanos a huir en busca de seguridad y oportunidades. Sin embargo, esto contrasta enormemente con lo que ha dicho la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha calificado a los venezolanos como dirtbags, o lo que se traduce en español como basuras o escorias, y ha criminalizado a todos los beneficiarios del TPS asociándolo con el tren de Aragua. De hecho, asimismo lo dejó claro en el documento oficial publicado en un registro federal en el que justifica la terminación del TPS, además de decir que los venezolanos ya pueden regresar a su país porque, bueno, la situación económica, salud pública y de crimen mejoró. Un total contraste con lo que dice María Elvira Salazar, que también contrasta con las generalizaciones que hace Donald Trump en su discurso. Es decir, aquí hay contradicciones internas. Recientemente, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC 2025, que se la estaba mencionando hace un rato, Donald Trump usó al tren de Aragua como parte de su discurso y generalizó, siendo sarcástico al cuestionar a quienes decían que, cito, las personas que venían de países extranjeros eran gente agradable, personas agradables, que no eran asesinos, que no eran terribles. Imagínense usted, cierro cita, toda esa generalización, tal cual lo dijo. Vamos a escucharlo. And you see these Venezuelan planes loaded up with some real nice people. You wouldn't have wanted to be the pilot on any of those planes. The full might and power of the federal government now be dedicated to eradicating MS-13, Tren de Aragua. That's the Venezuelan prison gangs. These are very nice fellows. The only thing good about them is they make our criminals look like nice people. It's true. Remember when they used to say, people that come in from foreign countries are nice people. These are wonderful people. These are good people. They're not murderers. They're not terrible. Sin embargo, Salazar ha enfatizado que Estados Unidos tiene la responsabilidad de brindar apoyo y protección a los venezolanos que han escapado de la opresión y el colapso económico en su país. Para ella, la ley de ajuste venezolano no solo es una medida humanitaria, sino también una forma de reconocer el aporte de los venezolanos que han hecho a la sociedad estadounidense. Pero no todo es color de rosa. Aunque la ley cuenta con el respaldo de los demócratas, todavía falta para que sea aprobada. Es un trabajo de base. Ahí en ese tuit, el 23 de febrero, María Elvira Salazar decía que presenté la ley de ajuste venezolano para darles a los venezolanos que escaparon del brutal régimen socialista de Nicolás Maduro la oportunidad de vivir libres de persecución, muerte y represión. Y pues pone el link a la nota de prensa o a uno de los reportes que se hizo. El proceso legislativo como tal en Estados Unidos es largo y es complejo y requiere que la propuesta pase por varias comisiones y que sea votada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Además, necesita la firma del presidente para convertirse en ley. Esto está más que claro. En la Cámara de Representantes la ley podría tener una oportunidad, especialmente si logra atraer el apoyo de republicanos moderados y demócratas. Sin embargo, en el Senado, donde se requiere una mayoría de 60 votos para superar un posible filibuster, las cosas se complican. Ya lo he dicho en este espacio e incluso la propia Mildred Rodríguez me respondió sobre esto. Veamos. Poniendo un escenario de que todos los demócratas apoyen, que no necesariamente... No necesariamente, no todo el mundo va a apoyar, pero por darte un ejemplo, o sea, ¿qué es lo que uno busca? Pues, la mayoría de un partido, por decir algo, lo más que se pueda, puede ser a lo mejor, no sé, 100 votos, y los otros 100 lo conseguimos a través de los republicanos. Un ejemplo, 50 y 50, pero eso nos va a servir a nosotros para subir a piso. Cuando sube a piso, son 435, menos esos 200, hay todavía 200 y algo que pueden apoyar el proyecto, que de hecho hay unos congresistas que han dicho, no les doy el sponsor, pero tienen mi voto cuando esté en piso. Y arriba, en el Senado, ¿cuánto se necesita? 60. O sea, son 51, pero para que no entren como en discusión o el filibuster ese. Sí, lo comentaba en el video porque es una realidad y también se ha dado en el pasado. No estoy hablando de que con un proyecto de Venezuela, no, pero sí se ha dado en el pasado con otros proyectos. Claro. Y eso podría ser uno de los obstáculos que te iba a preguntar, sí. Justamente, menos mal que lo menciona. ¿Cuáles son los obstáculos y cómo solventarlos? O sea, ¿cómo podemos
decir, no, esto ya lo tenemos resuelto porque ya hay las voluntades bipartidistas y vamos a evitar en todo lo posible de que se use el filibuster, por ejemplo. Exacto. Mira, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros cuando venimos acá al Congreso, no es solamente llegamos a la Cámara de Representantes, nosotros también visitamos la Cámara del Senado, donde le seguimos dando la misma información a ambas cámaras. ¿Para qué? Para que cuando, en el momento de que pase la ley, con el favor de Dios, pues ellos también tengan la información y ya nosotros hemos hecho el trabajo simultáneo. Cuando nosotros venimos al Congreso, se entregan simultáneamente a las 535 oficinas, las 435 de la Cámara de Representantes y los 100 senadores. Se entrega simultáneamente el proyecto de ley de ajuste venezolano, el soporte del proyecto. Lo mismo que entregamos en la Cámara de Representantes, lo entregamos en el Senado. Esa información es válida, esa información es para que, tú sabes, seguir creando el reconocimiento. Porque, un ejemplo, en el Congreso pasado, en el antepasado, porque el pasado no he tenido la cifra, el 117, se introdujeron 9.800 leyes, 9.800 algo, y aprobaron 362. Wow. Entonces, si nosotros no hacemos nada, ¿en qué parte de la estadística nosotros vamos a estar? Claro. En la que no se aprueban. Y para quienes no sepan lo que significa el filibuster o filibusterismo, es una táctica legislativa que permite a una minoría de senadores bloquear o retrasar la votación de una ley mediante debates prolongados. Pero, ¿cómo se evita esto para garantizar que este proyecto avance? Pues se necesita invocar el cloture, que es un mecanismo que requiere el apoyo de 3/5 partes del Senado, es decir, 60 votos para cerrar el debate y proceder con la votación. Los republicanos más conservadores, como Ted Cruz y Josh Hawley, han expresado su oposición a cualquier medida que consideren como una expansión de programas migratorios. Ambos senadores han sido críticos de propuestas como la ampliación del TPS o la creación de caminos hacia la residencia permanente, argumentando que estas iniciativas podrían incentivar la migración irregular y no resuelven los problemas estructurales del sistema migratorio. En 2024, el senador Ted Cruz, junto con otros colegas republicanos, envió una carta al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, solicitando la eliminación del programa de libertad condicional, lo que se conoce como el parol, para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Argumentaron que este programa incentivaba la inmigración irregular y comprometía la seguridad nacional, a pesar de que pasaban por un proceso de chequeo y que llegaban por avión y que entraban por un puerto de entrada. De hecho, Trump lo eliminó una vez que llegó al poder. De manera similar, el senador Josh Hawley ha enfatizado que cualquier reforma migratoria debe priorizar la aplicación estricta de las leyes y de la seguridad nacional en lugar de ofrecer vías de regularización para los migrantes. En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en enero de 2025, Hawley confrontó a un testigo demócrata subrayando la necesidad de tener a los migrantes irregulares que cometen delitos. Pero me estoy refiriendo a lo que él dijo, frenar a los migrantes irregulares que cometen delitos, y cuestionando las políticas que, según él, minimizan la gravedad de los crímenes cometidos por algunos inmigrantes, aunque, insisto, la mayoría de los crímenes más graves los cometen los estadounidenses. No lo digo yo, lo dice el Cato Institute. Pero recuerden, la retórica de odio vende. Otro factor que es importante y es clave es la postura del presidente Donald Trump. Durante su primer mandato, que fue entre 2017 y 2021, Trump se presentó como un aliado de la comunidad venezolana. Claro, por supuesto, para aquel momento el grosso de los que llegaron por la frontera sur no existía aquí. La mayoría de los que estaban aquí habían entrado por avión. Pero en aquel momento entonces no le eran incómodos. Los migrantes que vivían del comunismo no le eran incómodos a Trump. En ese momento, especialmente su retórica contra Nicolás Maduro, impuso sanciones económicas contra el gobierno venezolano y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019. Sin embargo, cuando se trata de migración, la postura de Trump ha sido todo menos flexible. Ahí elige no ser el anticomunista, sino el antiinmigrante. El antiinmigrante que complace a su base de votantes más radical. Durante su primer mandato intentó eliminar el estatus de protección temporal, el TPS, para países como El Salvador, Honduras, Sudán y Haití, dejando a miles de personas en incertidumbre. Además, se ha mantenido firme en su oposición a cualquier medida que considere una amnistía para los migrantes, que por cierto, el TPS no lo pudo eliminar porque tuvo una batalla legal en la que pelearon
y pudieron mantener el estatus de protección temporal para estas nacionalidades, y parte de ese equipo legal es el que ahora está defendiendo a los venezolanos en corte a través de la sombrilla de la Alianza Nacional del TPS. Es importante aclarar que el TPS para venezolanos no existía durante su primer mandato. Fue en marzo de 2021, durante el gobierno de Joe Biden, cuando se designó a Venezuela para el TPS, reconociendo la grave crisis humanitaria y política que enfrenta el país. Esta medida permitió a miles de venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, mientras las condiciones en su país de origen no mejoraran. Y también hay que aclarar que el TPS es diferente a la ley de ajuste venezolano, pues es una protección temporal. No se comparan, pero no se deben excluir. Es un error excluir. E insisto, yo lo dije hace un rato, sé que son agendas diferentes, pero aquí hay que pensar en el bien común, no en intereses individuales. No se excluyen, pues quienes, por ejemplo, tenían la designación del estatus de protección temporal para 2021, que fue la designación original, y todos los venezolanos que entraron hasta ese mismo año, hasta el último de diciembre, podrían beneficiarse de esta ley. Aquí vale destacar que, como ya lo dije antes, los tepecianos tienen un tiempo luchando, así que los Dreamers, por otra vía hacia la residencia, también tienen tiempo luchando. O sea, no somos los únicos. Nuestra lucha es más reciente, pero no por eso deja de ser válida. Todo lo contrario, toma más fuerza nuestra lucha en todas las trincheras. La demanda contra la revocación del TPS, la ley de ajuste venezolano, cualquier demanda, cualquier voz que se alce en pro de los venezolanos de bien, es válida. En base a todo esto, no es que se invalida esta lucha, todo lo contrario, toma más fuerza ahora por los ataques que nuestra comunidad está recibiendo de esta administración. Ahora, en su segundo mandato, Donald Trump ha mantenido una postura más pragmática hacia Venezuela, por cierto, hablando del tema Venezuela-Estados Unidos. Un ejemplo claro de esto es la renovación automática del permiso de Chevron, que es esta empresa estadounidense que opera en Venezuela, para operar en el país, en Venezuela como tal, lo que refleja un enfoque que prioriza los intereses económicos de Estados Unidos, como la estabilización de los precios del petróleo y la reducción de la dependencia energética de otros países sobre la presión política al régimen de Maduro. Sin embargo, esta medida ha generado críticas entre algunos sectores de la comunidad venezolana que ven en ella un respaldo indirecto al gobierno de Maduro y una contradicción con el discurso anti-Maduro que Trump ha mantenido en el pasado. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Mientras Trump sigue utilizando una retórica dura contra Maduro, llamándolo dictador y criticando a Biden por importar petróleo venezolano, las acciones de su gobierno cuentan otra historia. Es decir, tú lo que dices con la boca no lo puedes deshacer con los pies. Realmente el dicho original, lo que haces con las manos no lo puedes hacer con los pies. Pero dices muchas cosas y haces otras. Su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, sorprendió a muchos al declarar que la administración de Trump no busca realmente un cambio del régimen en Venezuela ni la salida de Maduro del poder. Vamos a escucharlo directamente de su boca. I spent the day going down to Caracas, met with Maduro, met with him one-on-one, tried to have a conversation where we would have a different relationship with him. Look, we're very clear-eyed about the Venezuelan government and Maduro, but Donald Trump is somebody who doesn't want to do regime change. And he is somebody who wants to do everything that we can to make the American people stronger, more prosperous. Esto deja una gran pregunta al aire. Si la estrategia no es presionar para la transición política, ¿cómo encaja esto con la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos? María Corina Machado ha sido clara en este punto. Si realmente se trabaja por una transición política en Venezuela, miles de venezolanos podrían regresar a su país, reconstruir su vida y no depender de medidas temporales en el extranjero. Si el gobierno de Trump no está impulsando una salida del régimen, ¿qué solución realista ofrece para la diáspora venezolana que ha huido del país por la crisis? La posición histórica de Trump en materia de migración y su enfoque pragmático en las relaciones con Venezuela hacen difícil predecir su reacción a una medida como la ley de ajuste venezolano. Pero si la ley llegara a pasar por las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, y Donald Trump la vetara, aún así
habría una oportunidad de seguir adelante, de aprobarla. Vamos a escuchar qué me dijo Mildred Rodríguez. El presidente tiene 10 días. Después que la ley ha sido aprobada, el presidente tiene 10 días para tomar acción. Entonces, o la aprueba o la rechaza. Si él hace un veto, entonces se busca que las 2/3 partes del Congreso, de las ambas cámaras, porque el Congreso siempre hay que decir qué conforma el Congreso, porque la gente se confunde y entonces habla la Cámara de Representantes y el Congreso. No, exacto, no. Entonces, tenemos que estar claros que el Congreso son las dos cámaras, ¿ok? Sí, sí. Entonces, nosotros necesitamos las 2/3 partes que aprueben este proyecto y eso anula el veto del presidente. Si bien el historial de Trump muestra una tendencia a rechazar iniciativas que amplían programas migratorios, especialmente si no se enmarcan dentro de una postura que destaque un rechazo al socialismo y un apoyo a quienes huyen de regímenes autoritarios, su posición actual ante esta propuesta sigue siendo incierta. Mientras tanto, la comunidad venezolana en Estados Unidos sigue organizándose para presionar a los legisladores y asegurándose de que esta iniciativa no quede en el olvido. Detrás de la ley de ajuste venezolano está la organización My Voice Counts, impulsando la iniciativa e insistiendo nuevamente en este nuevo Congreso para que avance. Otras organizaciones como el Venezuelan American Caucus y la Alianza Nacional del TPS han estado trabajando incansablemente, por otro lado, para defender al estatus de protección temporal y otros beneficios, que son beneficios temporales, y aunque llevan agendas diferentes, no deberían ser excluyentes, como ya lo dije, porque al final lo que se busca es el beneficio de la comunidad de los venezolanos. Y con la eliminación del TPS ha estado pasando algo bien positivo, que considero yo. Los venezolanos se están uniendo para defenderse como diáspora, más allá de la ideología política en Estados Unidos, para reivindicar y limpiar su nombre y luchar por mantener este beneficio que, aunque es temporal, luego puede abrir camino a otros beneficios como esta misma ley, como acogerse a una eventual ley de ajuste venezolano ya aprobada, si se llega a aprobar, por ejemplo. De hecho, este mes de febrero, el apoyo a esta ley reunió más de 300.000 firmas de respaldo de las 500.000 que se han puesto de meta. Estas acciones buscan demostrar el apoyo popular a la iniciativa y mantenerla en la agenda política, porque es algo que los que hacen lobby, los que están impulsándola, le muestran a los congresistas. Este es el respaldo popular que tiene de los distintos distritos, de la gente que vive en los distintos lugares de Estados Unidos y que respalda la ley. La recolección de firmas, en particular, ha sido una herramienta clave para mostrarle a los legisladores el apoyo masivo que existe entre la comunidad venezolana y sus aliados. Por cierto, si quieres firmar esta propuesta y apoyarla, te dejo el link fijado en los comentarios y en la descripción de este episodio. Vamos a explicar un poco el precedente de esta ley. Y es que para entender la importancia de la ley de ajuste venezolano, es crucial mirar hacia atrás y analizar la ley de ajuste cubano. Una legislación que ha servido como modelo para esta nueva propuesta. La ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, permite que los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos soliciten la residencia permanente después de un año de presencia física en el país, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Esta ley fue creada en un contexto muy específico, la Guerra Fría. En ese momento, Estados Unidos buscaba enviar un mensaje político claro contra el régimen comunista de Fidel Castro en Cuba. La ley de ajuste cubano no solo era una medida humanitaria para los cubanos que huían de la persecución política, sino también una herramienta de política exterior para desestabilizar al gobierno cubano y mostrar el rechazo de Estados Unidos al comunismo en América Latina. Desde entonces, la ley de ajuste cubano ha permitido que cientos de miles de cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, la ley de ajuste cubano también ha sido criticada por crear un trato preferencial para los cubanos en comparación con otros grupos de migrantes, especialmente aquellos que huyen de crisis similares en sus países de origen. Esta crítica se basa en el hecho de que la ley permite a los cubanos obtener una residencia permanente después de un año de presencia física en Estados Unidos, un beneficio que no está disponible para otros migrantes de otras nacionalidades que enfrentan situaciones igualmente graves como los venezolanos y los haitianos. Por ejemplo, organizaciones como el American Immigration Council y el Center for Migration Studies han señalado que la ley de ajuste cubano refleja un enfoque desigual en las políticas migratorias de Estados Unidos, donde algunos grupos reciben un trato preferencial debido a las razones históricas y políticas, mientras que otros son excluidos a pesar de enfrentar crisis humanitarias similares. Es importante hacer esta aclaratoria.
son crisis similares, históricamente, políticamente, socioculturalmente, hay diferencias, ¿no? Ahora, la situación de Venezuela tiene paralelos importantes con la de Cuba, pero también diferencias clave. Al igual que Cuba, Venezuela vive bajo un régimen autoritario que ha sido acusado de violaciones masivas de derechos humanos, persecución política y el colapso de las instituciones democráticas. La crisis venezolana, sin embargo, es más reciente y ha generado el mayor éxodo de la historia en América Latina, con más de 7.7 millones. Estamos hablando de que esta cifra está en actualización, pero más de 7.7 millones de venezolanos desplazados en todo el mundo según la ONU. A diferencia de Cuba, que tuvo un éxodo más gradual a lo largo de décadas, la crisis venezolana se ha desarrollado en un periodo mucho más corto, lo que ha llevado a una respuesta migratoria más urgente y masiva. Además, mientras que los cubanos han tenido acceso a la ley de ajuste cubano desde el 66, los venezolanos han dependido de medidas temporales como el estatus de protección temporal y programas de parol que no ofrecen un camino hacia la residencia permanente, pero que los han protegido, claro está. Son programas que fueron establecidos bajo la administración de Biden y que han protegido a los venezolanos. La reintroducción de la ley de ajuste venezolano en febrero de 2025 responde a distintos factores. En primer lugar, la situación en Venezuela no ha mejorado. De hecho, ha empeorado. La economía sigue colapsada. La violencia y la inseguridad están a niveles récord y el régimen de Maduro ha intensificado la represión política. Esto ha llevado a un aumento en el número de venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos. En segundo lugar, el estatus de protección temporal para los venezolanos que llegaron después de marzo de 2021 está programado para vencer en abril de 2025, lo que dejaría a más de 350.000 personas en riesgo de deportación. Esto ha generado una presión adicional para encontrar una solución permanente. En tercer lugar, pues está la parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos, especialmente en estados claves como Florida, que se ha organizado y movilizado para presionar a los legisladores. Su activismo ha sido fundamental para mantener este tema en la agenda política. Y sobre lo que es el beneficio de los TPCanos, yo quiero seguir aclarando, bajo el deadline que tiene esta ley, solo se beneficiarían los que tienen TPS a la designación original 2021 y algunos de los que quizás agarraron la otra designación que entraron hasta el 31 de diciembre de 2021, que es el deadline o la fecha tope de esta legislación como tal. Finalmente, con un gobierno republicano en la Casa Blanca y en un Congreso que también es republicano, los impulsores de esta ley han buscado enmarcarla como una medida que debe ser apoyada por Estados Unidos para proporcionar, cito, seguridad y apoyo a los venezolanos que han huido de la crisis política, económica y humanitaria que sigue asolando a Venezuela. Dice textualmente un comunicado publicado por la oficina de la congresista Salazar. La primera versión de la ley de ajuste venezolano no logró avanzar debido a una combinación de factores políticos y estratégicos, y es que, como me dijo la misma Mildred Rodríguez, deben hacer ver a los congresistas que es una prioridad en la agenda para que esto avance. Aunque la ley tenía apoyo bipartidista, no logró generar el impulso necesario para superar la oposición de los sectores más conservadores del Congreso. Además, en un Congreso polarizado y con múltiples crisis que atender, la ley de ajuste venezolano no fue vista como una prioridad urgente para ese momento. Y por último, el término amnistía sigue siendo un tabú en el debate migratorio estadounidense y muchos legisladores temieron que por apoyar esta ley, pues se podría haber percibido esto como un respaldo a la migración irregular, cosa que no es así. La ley de ajuste cubano demuestra que es posible crear un mecanismo legal para regularizar el estatus de migrantes que huyen de regímenes autoritarios. Sin embargo, también muestra que este tipo de leyes suelen ser resultado de un contexto político muy específico como la Guerra Fría en el caso de Cuba. Pero ahora para Venezuela tenemos la mayor crisis humanitaria migratoria del hemisferio. Y esto es consecuencia del éxodo masivo que se vino pues de forma gigante en los últimos años, no solamente a Estados Unidos, sino a distintos países de la región. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Ya voy con las conclusiones, les voy a dar mis conclusiones sobre el tema, pero antes, ¿sabías que en el mes de enero de 2025 este canal llegó a casi 2 millones de visualizaciones en total?
Así es, y es que esta es una oportunidad para que tu empresa, tu organización o tu marca llegue a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a miles de usuarios de este canal. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, tendrás un 20% de descuento en el primer mes de tu pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Apoya este proyecto periodístico independiente, además haciéndote anunciante de este espacio que no depende de factores de poder, de grupos familiares ni de partidos políticos. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. El futuro de la ley de ajuste venezolano está ahora en manos del Congreso de Estados Unidos, específicamente en la Cámara de Representantes y el Senado. Lo que pase próximamente no solo definirá el destino de cientos de miles de venezolanos que buscan estabilidad y seguridad en Estados Unidos, sino que también va a poner en prueba la capacidad del sistema político estadounidense para responder a una de las crisis humanitarias más graves de nuestra era, apoyando a los venezolanos en Estados Unidos que han demostrado ser productivos, aportar a la nación y que hoy más que nunca necesitan una estabilidad migratoria. No está fácil, señores, pero tampoco es imposible. Esta ley no es solo cuestión de papeles o trámites migratorios. Es una lucha por la dignidad de miles de familias que han dejado todo atrás para escapar de la opresión, de la violencia, del colapso económico en Venezuela. Es una oportunidad para reconocer el aporte de los venezolanos que han hecho a esta sociedad estadounidense, trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a nuestras comunidades donde se insertan. Pero, como hemos visto, el cambio hacia la aprobación de este nuevo Congreso, pues es una vía que está llena de desafíos, la polarización política, las prioridades legislativas, como hemos visto en el pasado, y las posturas restrictivas con los ultraconservadores en materia migratoria, son obstáculos que, bueno, no se pueden ignorar, pero tampoco vamos a decir que no se pueden superar. Claro que sí. Sin embargo, la movilización de la comunidad venezolana, el respaldo de organizaciones y el apoyo bipartidista de legislaciones, de legisladores, mejor dicho, como tal, son señales de que esta iniciativa tiene el potencial de avanzar. Y es algo que seguiremos desde este espacio, así como las demás iniciativas que beneficien a nuestra comunidad y que se vayan generando. Este espacio, como dije más temprano, seguirá abierto a la pluralidad y a apoyar a nuestra comunidad de bien, a la mayoría de nuestra comunidad migrante, que es gente echada para adelante y gente de bien, trabajadora y gente honesta. Lo que está claro es que la ley de ajuste venezolano representa una esperanza para quienes han vivido años en la incertidumbre, para quienes han construido una vida en Estados Unidos y para quienes sueñan con un futuro estable y seguro. Es una oportunidad para que el país reafirme su compromiso con los valores de justicia, de humanidad, de solidaridad que han definido su historia. Mientras tanto, es crucial que la comunidad venezolana siga informada, siga organizándose y siga activa. La recolección de más de las 300.000 firmas que les mencionaba en apoyo a esta ley es un ejemplo poderoso de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une en torno a una causa común. Pero el trabajo no termina allí. Es necesario seguir presionando a los legisladores, educando a la sociedad y contribuyendo como tal a las alianzas que se formen y que fortalezcan en esta materia como tal y también en otro tipo de iniciativas. En este espacio, como siempre, tendrás información de primera mano, confirmada y confiable. Recuerda que la información es poder y juntos podemos vencer la desinformación y la incertidumbre. No olvides darle me gusta a este episodio, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Si quieres apoyar este proyecto periodístico independiente y estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, te invito a sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patreonero informativo, como hemos llamado a quienes se unan a nuestro Patreon, para que me ayudes a combatir la desinformación y tengas acceso temprano a temas que vamos a ir tocando y a contenido extendido de episodios exclusivos y mucho más a medida que se vaya construyendo la comunidad y vamos avanzando. Si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción, fijado en los comentarios y también aquí arriba en pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice y únete a la comunidad. Apoya este proyecto periodístico independiente. También puedes dejar superchats y super gracias y me apoyas también de esa manera. Miren, les quiero hacer un recordatorio, el mismo recordatorio antes de cerrar, y es que a partir de esta semana
Ricardo lo dice migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Los lunes además estamos saliendo al aire con Ricardo lo dice en vivo, abordando temas cruciales sobre Venezuela y el impacto en la región. Y también, si además de eso surge algún tema de última hora o de investigación, tenemos el mismo espacio de Ricardo lo dice migrando. Vamos a tener episodios especiales los domingos, episodios dominicales o domingueros, con detalles sobre lo más relevante en los temas de migración de Estados Unidos. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. Y si tienes algún tema que quieres que toquemos a profundidad, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Amigos, se les quiere. Ricardo lo dice migrando.